Imagina la escena. El gran líder con su habitual traje Mao gris marengo, rodeado de una guardia de oficiales militares que se afanan por anotar cada una de sus palabras en pequeños cuadernos. Es marzo de 2020. El mundo está cerrándose por una pandemia global, pero en Pyongyang, en lugar de confinamientos, hay planes de una magnitud faraónica. El mariscal Kim Jong-un está al pie de un solar gigantesco. Acaba de anunciar la construcción del Hospital General de Pyongyang. Lo describe como una hazaña gloriosa, un regalo para el pueblo, y lo más importante, una prueba irrefutable de la superioridad de la sanidad socialista. El plazo de entrega, que es la parte que roza lo absurdo, no son años, ni siquiera un año. El hospital, con sus miles de camas y su estructura de vanguardia, debe estar completado en solo 200 días. Suena a sátira, pero es real. El proyecto, destinado a ser el epítome de la modernidad y la eficiencia del Estado, debía coincidir con una de las fechas más sagradas del calendario político norcoreano, el 75, vero aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea, en octubre de ese mismo año. Para cumplir con este cronograma que desafía la física y la logística, la construcción no se dejó en manos de una empresa civil. Se movilizaron a miles de soldados del Ejército Popular de Corea, obligados a trabajar en lo que se denominó batallas de velocidad o speed battles, jornadas maratonianas sin descanso bajo una presión inhumana. El objetivo era claro: propaganda en forma de hormigón armado. El líder necesita un símbolo reluciente de su capacidad de proveer para el pueblo, en un momento en que el resto del mundo desarrollado se tambalea. No importa que el país ya estuviera sufriendo las consecuencias de sanciones internacionales paralizantes que cortaban el suministro de equipos médicos de alta tecnología, no importa que la escasez de materiales de construcción fuera una realidad diaria. La obra debía levantarse y deprisa. La arquitectura de acero y cristal que prometía un helipuerto y múltiples especialidades se convirtió en un monumento a la hipérbole política. Sin embargo, detrás del brillo de la propaganda y la ambición desmedida, la realidad es mucho más oscura. Las noticias que nunca llegan a los noticieros estatales son las de los accidentes fatales que se suceden entre los obreros, forzados a trabajar en condiciones de seguridad mínimas. La prisa, ese motor ideológico, cobra su precio en vidas humanas. La cimentación se asienta sobre la tragedia. El hospital, antes de tener una sola pared terminada, ya se había convertido en un faro de la contradicción. Una gloriosa hazaña construida sobre los cimientos de la miseria y el sacrificio forzado. Este es el primer indicio de que la narración oficial sobre el progreso y el bienestar es, en realidad, una elaborada fachada. El Hospital General de Pyongyang no sería un hospital, sería desde su concepción un espectáculo monumental para consumo interno, un espejismo en medio de la sequía de suministros médicos que aflige a la inmensa mayoría de la población. La cuenta atrás de 200 días es el tic-tac de una bomba política que está a punto de explotar en la cara del propio liderazgo, revelando la bancarrota moral y material de su sistema. La construcción avanza, sí, pero lo que realmente se está construyendo es una mentira de 5 estrellas. El verdadero protagonista de esta historia no es el edificio en sí, sino el mito de la autosuficiencia y la providencia paternal del Estado norcoreano que encarna. El Hospital General de Pyongyang fue lanzado al mundo como el último y más brillante ejemplo de Juche, la ideología de autosuficiencia que, según los panegíricos estatales, guía cada decisión del Estado. Fue concebido como el colofón a una serie de regalos a la nación, destinados a cimentar la imagen del estimado mariscal como un líder que se preocupa desinteresadamente por la salud y el bienestar de cada ciudadano, contrastando con la visión occidental de sanidad mercantilizada. La retórica oficial lo elevó inmediatamente a la categoría de hito arquitectónico y social. Se lo presentó con una fachada de cristal y acero que imitaba los hospitales más avanzados de Seúl o Singapur, completo con la promesa de equipos de diagnóstico por resonancia magnética (MRI) y unidades de cuidados intensivos que, sobre el papel, situarían la sanidad pública norcoreana a la cabeza del desarrollo tecnológico asiático. La imagen propagandística era la de un faro de esperanza, un centro donde la tecnología más puntera se encontraría con el más elevado espíritu socialista de servicio. Los medios estatales se desvivían mostrando planos detallados, visualizaciones 3D y a trabajadores entusiastas, aunque exhaustos, batiendo récords de velocidad. Era una obra de relaciones públicas en el sentido más literal, diseñada para ser fotografiada desde múltiples ángulos y aparecer en cada noticiero como una refutación visual a cualquier crítica internacional sobre las condiciones de vida en el país. Se trataba de mostrar que incluso bajo las más duras sanciones y en medio de una crisis sanitaria global,
Corea del Norte no solo sobrevivía, sino que prosperaba y construía para el futuro. Sin embargo, esta imagen de perfección y providencia choca de frente con la realidad oculta y los datos verificables. Detrás del brillante mito del hospital de clase mundial se escondía un agujero negro financiero y logístico. La realidad era que el país no disponía ni de los materiales básicos para terminar la obra, especialmente los revestimientos de alta calidad, el cableado avanzado y los acabados internos, ni de los equipos médicos especializados que se habían prometido, la mayoría de los cuales están sujetos a las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El plazo de 200 días se reveló previsiblemente como una ilusión política. El 75, yero aniversario del partido, pasó sin la inauguración. Luego vino otro aniversario y otro, mientras el edificio, visible desde muchos puntos de la capital, se erigía como un monumento al fracaso de la planificación centralizada. El hospital, que iba a ser un símbolo de la superioridad socialista, se convirtió en un recordatorio palpable de la fragilidad económica del Estado. Además, el líder y la élite gobernante a la que estaba destinado el regalo realmente no lo necesitaban. La nomenclatura ya cuenta con un sistema médico paralelo y ultrasecreto, la élite de las élites, como la conocida Clínica Ponghwa. Estos centros operan con equipos importados de contrabando, personal altamente cualificado y una reserva de medicamentos que la población general jamás verá. El nuevo Hospital General, por lo tanto, no estaba destinado a curar a la élite, sino a impresionar al pueblo y a los observadores externos. Se convirtió en un caparazón vacío, un simulacro de sanidad moderna. La estructura, que finalmente se inauguró más de 5 años y medio después, en octubre de 2025 para el 80. Vero aniversario del partido era estructuralmente clase mundial, sí, pero internamente era poco más que un set de filmación, impecablemente moderno por fuera, pero carente de pacientes, personal capacitado y, crucialmente, de los equipos que definen a un hospital moderno. El mito del líder proveedor se desvanecía ante la cruda realidad del lavado de cara propagandístico. La promesa de sanidad para todos se había transformado en arquitectura impresionante para nadie. El impulso para construir el Hospital General de Pyongyang no fue un evento aislado, sino el último eslabón de una larga tradición dinástica que utiliza los proyectos de infraestructura monumental como herramientas de legitimación política. Desde el inicio del régimen, cada gran líder ha buscado dejar su huella a través de la arquitectura. El abuelo, Kim Il-sung, sentó las bases con la construcción de la capital como un escaparate socialista tras la Guerra de Corea, priorizando la monumentalidad sobre la habitabilidad. El padre, Kim Jong-il, continuó con proyectos extravagantes como el inconcluso y fantasmagórico Hotel Ryujong, una pirámide de 105 pisos que se convirtió en un símbolo global del fracaso económico norcoreano. El Hospital General de Pyongyang, por lo tanto, es el heredero directo de esta arquitectura de la ambición desmedida, donde el costo real, la funcionalidad y el bienestar humano son secundarios a la narrativa del Estado. El contexto inmediato del anuncio, marzo de 2020, es crucial. Corea del Norte acababa de cerrar sus fronteras por la COVID-19, pero la narrativa oficial no podía mostrar debilidad. La necesidad de un gran gesto que desviara la atención de las crecientes dificultades económicas y la vulnerabilidad ante una pandemia era imperiosa. El proyecto fue presentado no solo como un hospital, sino como una victoria ideológica en el marco de una guerra contra la enfermedad y la debilidad, lo que justificó la movilización de la mano de obra militar bajo el pretexto de una emergencia nacional. El líder necesitaba un triunfo rápido, y el plazo de 200 días para el 75, mero aniversario del partido, no era solo una fecha, era la fecha límite para la validación de su liderazgo. El giro narrativo comenzó a gestarse con la aparición de problemas que el sistema Juche teóricamente niega, la escasez y la dependencia externa. A pesar de la ideología de autosuficiencia, el equipo médico de clase mundial prometido, los sofisticados sistemas de ventilación y climatización, y hasta ciertos materiales de construcción avanzados, debían ser importados. Las sanciones, lejos de ser simbólicas, eran un muro infranqueable. Las cadenas de suministro global se tensaron aún más con la pandemia, haciendo casi imposible la adquisición de tecnología vital. El hospital se transformó rápidamente de ser un símbolo de la superioridad socialista a ser un testimonio de la ineficacia del sistema bajo presión. El clímax de este giro se produjo cuando la situación se volvió tan desesperada que la comisión del proyecto, sin autorización central, recurrió a una medida humillante, una campaña de donación a nivel nacional.
Solicitaron fondos, materiales de construcción y hasta mano de obra no remunerada a las cooperativas, fábricas y escandalosamente a la población común. Esto no solo reveló la profunda escasez de fondos estatales, sino que también expuso a la vista de todo el fracaso del Estado en financiar su propia propaganda. El escándalo fue tan grande que Kim Jong-un, el mismo que había lanzado el proyecto con bombos y platillos, tuvo que despedir públicamente a toda la comisión por haber socavado la moral del partido. Este acto, si bien sirvió para culpar a los gerentes intermedios, confirmó indirectamente la existencia de la crisis material y la imposibilidad de cumplir con el plazo. Lo que comenzó como un monumento a la gloria se transformó en una vergüenza política que requirió una purga interna para salvar la cara del líder. La obra ya no era una hazaña, era una evidencia ineludible de que, incluso en la cúspide del poder, la realidad económica se impone sobre el decreto ideológico, obligando al Estado a pedir limosna a su propio pueblo para terminar una estructura que supuestamente era un regalo para ellos. El hospital se convirtió en el cementerio de la credibilidad del plazo de 200 días, obligando a un retraso de más de 5 años que solo pudo resolverse finalmente, en octubre de 2025, para el 80. Vero aniversario del partido. Para comprender la magnitud del absurdo, hay que centrarse en los detalles. El Hospital General de Pyongyang fue diseñado para ser una estructura de más de 10 pisos, con una superficie útil que superaba los 100.000 metros cuadrados. La intención no era solo construir un centro médico, sino una microciudad sanitaria. Entre sus lujos prometidos, y muchos de ellos construidos, se encontraba un reluciente helipuerto en la azotea, una característica reservada casi exclusivamente para hospitales de trauma de primer nivel o centros de élite en metrópolis occidentales. El color predominante de la fachada, una vez terminada, era una combinación de paneles de cristal tintado y un mármol o revestimiento pálido, evocando una sensación de pulcritud quirúrgica que contrasta con el gris desvaído de gran parte de la infraestructura urbana de Pyongyang. La extravagancia continuaba en los planos internos. Se planificaron quirófanos inteligentes con sistemas de filtración de aire de precisión, unidades de quemados especializadas y salas de diálisis con tecnología punta. El hospital debía albergar una amplia gama de equipos de diagnóstico por imagen, no solo las mencionadas resonancias magnéticas, MRI, sino también tomógrafos computarizados, CT de múltiples cortes, equipos de angiografía digital. Estos dispositivos, marcas de fabricantes occidentales o japoneses, representan el verdadero cuello de botella del proyecto, ya que su importación está terminantemente prohibida por las sanciones, convirtiéndolos en lujosos fantasmas en los planos vacíos. La ironía era palpable. Se construía un recinto diseñado para albergar tecnología que el país no podía legalmente obtener. La realidad sensorial, sin embargo, era diferente a la de los planos. Durante el proceso de construcción forzada, los detalles eran más crudos. El olor acre del cemento de baja calidad mezclado con el sudor de miles de soldados y obreros que trabajaban en turnos interminables. Los ruidos eran constantes, no solo de martillos neumáticos, sino de las arengas y los cánticos de motivación forzada que buscaban mantener el ritmo frenético de la batalla de velocidad. El material más valioso no era el acero ni el cristal, sino el combustible diésel para mantener funcionando las grúas y los generadores, un recurso escaso que debía ser desviado de otras partes de la economía. El fracaso de la campaña de donación también se tradujo en detalles muy concretos. Se rumoreó que muchas de las láminas de acero y los cables eléctricos que se utilizaron en las etapas finales no eran de la calidad exigida para una instalación clase mundial, sino que provenían de existencias domésticas recicladas o de baja especificación, lo que compromete la funcionalidad a largo plazo. Cuando el hospital finalmente fue inaugurado en octubre de 2025, el detalle más flagrante fue la ausencia de vida. Las salas de espera impecables y los pasillos inmensos, diseñados para albergar a miles de personas, resonaban con un silencio antinatural. Las camas estaban puestas, sí, pero los monitores multiparamétricos que deberían acompañarlas estaban ausentes o eran maquetas sin capacidad operativa real. Era, en esencia, un museo de la sanidad, un showroom arquitectónico. La sección VIP, esa parte ultra secreta y mejor equipada destinada a recibir a los dignatarios extranjeros de visita, es el único lugar donde se intuye que podría haber equipos funcionales, probablemente introducidos por rutas diplomáticas opacas. El Hospital General de Pyongyang se ha convertido por sus detalles en la prueba física de un engaño. Una cáscara que promete resonancias magnéticas, pero que solo ofrece el eco de la escasez.
El Hospital General de Pyongyang es la materialización de la ironía moral del régimen norcoreano, donde la fachada lo es todo y la funcionalidad es irrelevante. El contraste es brutal. Se gastan cantidades incalculables de recursos, mano de obra no remunerada y capital político en erigir una estructura clase mundial de cristal y helipuerto, mientras que, al mismo tiempo, las clínicas rurales a pocos kilómetros de la capital carecen de medicamentos básicos como antibióticos esenciales o anestesia local. La propaganda vende la imagen de una nación capaz de construir un hospital con tecnología de punta en 200 días. La realidad verificable muestra que los ciudadanos comunes mueren por infecciones tratables debido a la crónica falta de suministros básicos y jeringas esterilizadas. La ironía se subraya al comparar la inversión, el coste real y el desvío de recursos para completar la fachada de este hospital de élite es directamente proporcional al sufrimiento de la población general que vive sin acceso a servicios sanitarios dignos. El régimen prefiere tener un símbolo arquitectónico vacío que mostrar al mundo, antes que distribuir de forma equitativa los pocos recursos médicos disponibles. Este contraste se vuelve aún más agudo al considerar el sistema de salud paralelo. El hospital supuestamente para el pueblo es un cascarón vacío, mientras que la verdadera élite gobernante disfruta de la Clínica Ponghwa, un centro ultrasecreto que sí está equipado con tecnología médica occidental de última generación, comprada a través de complejas redes de contrabando que evaden las sanciones. Es decir, la clase dominante sí tiene acceso a la clase mundial que le prometió al pueblo, pero lo obtiene por rutas ocultas, mientras el regalo público es solo un decorado. Esta brecha entre lo dicho y lo hecho es una estrategia de control. La construcción épica, aunque fallida en su plazo, cumple una función propagandística vital: mantener viva la esperanza ilusoria de que el Estado, en algún momento futuro, podrá proveer bienestar. El fracaso inicial y el despido de la comisión del proyecto, lejos de ser un reconocimiento de la mala gestión, fue un movimiento político astuto para preservar la imagen de Kim Jong-un. Si el proyecto falló, no fue por su visión grandiosa, sino por la incompetencia de los cuadros intermedios. Es la perfecta negación de la responsabilidad sistémica. La dimensión moral de esta ironía alcanza su punto álgido con el costo humano. Se obligó a miles de soldados a trabajar en condiciones de alto riesgo para cumplir con un plazo imposible, resultando en accidentes fatales documentados. La vida de estos trabajadores se sacrificó no para construir un hospital funcional que salvaría vidas, sino para construir una herramienta de propaganda. Es un trágico juego de espejos. El propósito de un hospital es preservar la vida, pero este hospital, en su construcción, costó vidas, y una vez terminado, apenas tiene capacidad para salvarlas. Esta es la esencia del absurdo norcoreano: la construcción de un símbolo de sanidad a costa de la sanidad de sus propios constructores. La anécdota más llamativa y reveladora de todo el proyecto del Hospital General de Pyongyang ocurrió durante el punto álgido de la crisis de materiales en 2021, mucho después de que el plazo original de 200 días hubiera expirado ignominiosamente. La construcción se había estancado, y el edificio, aunque estructuralmente avanzado, era un esqueleto de hormigón esperando los vitales revestimientos y sistemas importados. La anécdota se centra en la figura de un alto directivo del proyecto que formaba parte de la comisión que Kim Jong-un acabaría purgando. En un intento desesperado por reactivar la construcción y evitar la ira del mariscal, este directivo, junto a otros gestores, lanzó la mencionada campaña de donación no autorizada. Lo que lo hace particularmente llamativo es la forma en que se implementó. No fue una solicitud discreta a grandes corporaciones estatales, sino una petición directa y coercitiva dirigida a la base, a los jefes de las fábricas, las cooperativas agrícolas y los comités de barrio, con instrucciones implícitas de que debían contribuir con lo que pudieran. Se documentó, a través de informes que lograron filtrarse, que estas peticiones se tradujeron en contribuciones surrealistas. A los granjeros se les pidió cemento o grava, a las fábricas de textiles, paños que podrían utilizarse para limpieza, o, en un giro más desesperado, cortinas para las futuras ventanas del hospital. Pero el verdadero escándalo vino de las exigencias a la población común. Se les solicitó fondos en divisas extranjeras, concretamente dólares o yuanes chinos, o en su defecto, chatarra o cualquier material reutilizable que pudiera ser vendido para obtener dinero. El mensaje oficial subyacente, aunque nunca se dijo en voz alta, era: el regalo de su líder al pueblo debe ser financiado.
en parte, por el pueblo mismo. La anécdota se inmortalizó con una frase que se le atribuyó a un trabajador de una pequeña planta de procesamiento de alimentos, quien se quejó a un contacto externo. Nos prometieron el hospital como un regalo, pero ahora es una factura que tenemos que pagar con nuestras propias manos y con lo poco que guardamos. Esta anécdota es poderosa porque rompe la cuarta pared de la propaganda. El regalo al pueblo se convirtió en una contribución forzada del pueblo, exponiendo la falacia central del Juche en materia económica. El líder se presenta como el proveedor de todo, el único benefactor, pero la realidad era que el Estado estaba literalmente mendigando a su ciudadanía empobrecida para completar su proyecto propagandístico más importante. Esta humillación pública forzada fue lo que en última instancia detonó la ira de Kim Jong-un, no porque el pueblo estuviera sufriendo, sino porque la campaña de donación había roto el espejismo de la solvencia y la generosidad estatal. El despido posterior de los gestores fue la única manera de tapar el agujero moral y político abierto por esta anécdota. El Hospital General de Pyongyang, por lo tanto, no solo se retrasó, sino que su construcción fue una admisión tácita de la bancarrota financiera del Estado. El Hospital General de Pyongyang, con su helipuerto reluciente y sus pasillos silenciosos, sirve al régimen de una manera mucho más profunda que la mera atención médica. El detalle de su estructura vacía es, en realidad, su mayor triunfo para el sistema de control norcoreano. La obra, tardía y desequipada, representa la perfecta ilusión de progreso. Mientras la población observa la fachada imponente y moderna, la mera existencia del edificio proporciona un poderoso contrapeso narrativo a la realidad de la escasez. No importa que no haya medicamentos dentro o que el personal no esté formado, lo importante es que el líder quiso y pudo construirlo. Es un tótem de la voluntad política. La doble lectura reside precisamente en la funcionalidad de la disfuncionalidad. Si el hospital estuviera completamente equipado y funcional, requeriría una cadena de suministro estable, personal altamente capacitado y una inversión constante que el Estado simplemente no puede permitirse sin abrirse al mundo de forma insostenible para el régimen. Al ser un caparazón vacío, el hospital es fácil de gestionar como propaganda. Se pueden organizar recorridos guiados para delegaciones extranjeras cuidadosamente seleccionadas, mostrando la tecnología de la estructura y la pulcritud de las salas, sin tener que demostrar el funcionamiento real de los equipos. Es una puesta en escena permanente. Esta simbología es fundamental para la legitimación de Kim Jong-un. Cada ladrillo del edificio le recuerda al ciudadano que solo bajo el liderazgo del mariscal es posible intentar tales proezas. El fracaso en el plazo los 200 días fue convenientemente transferido a la comisión del proyecto, preservando la imagen del líder como el visionario. El retraso de 5 años y medio, aunque inicialmente humillante, se recontextualizó como la prueba de la perseverancia y la determinación para superar los obstáculos imperiales de las sanciones y la pandemia. La inauguración final en octubre de 2025 para el 80 Vero aniversario se vendió como un triunfo sobre la adversidad, no como un fracaso logístico. Por lo tanto, el Hospital General de Pyongyang es un ejemplo supremo de cómo la infraestructura en Corea del Norte está diseñada para ser una herramienta política antes que una solución social. El hospital no cura cuerpos, sino que cura la narrativa del Estado. Simboliza la paradoja central del régimen, la dedicación obsesiva a construir símbolos grandiosos de bienestar, mientras se ignora sistemáticamente el bienestar real de la población. La frase que sintetiza esta paradoja es contundente y oscura. El hospital fue construido para la foto de inauguración, no para la atención de pacientes. La saga del Hospital General de Pyongyang ofrece una proyección clara y preocupante sobre la dirección futura de la planificación y la inversión en Corea del Norte. Lejos de aprender de los errores, la imposibilidad de un plazo, la escasez material y la dependencia de tecnología sancionada, el régimen parece haber redoblado su apuesta por la política del gran proyecto. La consecuencia más inmediata y verificable es el anuncio hecho por Kim Jong-un de construir 200 hospitales más para el año 2035. Este plan no es una promesa aislada. Es la confirmación de que la infraestructura monumental con fines propagandísticos seguirá siendo la prioridad absoluta, por encima de la sanidad básica y la producción esencial. A nivel interno, la principal consecuencia de seguir este camino es el agotamiento continuo de recursos y mano de obra. La construcción de 200 nuevos hospitales, incluso si se trata de centros más pequeños que el de Pyongyang, desviará aún más cemento, acero, combustible y, crucialmente, cuadros técnicos cualificados de sectores productivos vitales como la agricultura o la industria ligera. Esto perpetúa el ciclo de escasez crónica que afecta a la población.
Además, la presión constante para cumplir plazos imposibles asegura que la mano de obra, a menudo militar, seguirá sufriendo accidentes y condiciones peligrosas, priorizando la velocidad y la apariencia sobre la seguridad y la calidad. A nivel internacional, la proyección futura es que estos nuevos proyectos continuarán siendo cascarones vacíos, mientras las sanciones internacionales se mantengan y Corea del Norte se niegue a desmantelar su programa nuclear. La causa fundamental de dichas sanciones, la importación de equipos médicos sofisticados como escáneres, equipos de anestesia o incluso repuestos para ambulancias, seguirá siendo casi imposible. Por lo tanto, los 200 hospitales de 2035 se perfilan como 200 réplicas del fracaso funcional de Pyongyang. Bellas fachadas sin capacidad de curación real. El objetivo no es mejorar la salud pública, sino simplemente crear 200 nuevos puntos de apoyo para la narrativa estatal de progreso. El Hospital General de Pyongyang también sienta un precedente peligroso en la gestión política. El despido y la purga de la comisión del proyecto envían un mensaje claro a la burocracia. La culpa del fracaso siempre recaerá en el ejecutor, no en el planificador. Esto incentiva a los funcionarios a mentir hacia arriba sobre el progreso y la disponibilidad de materiales para evitar la ira del líder, lo que garantiza que los próximos 200 proyectos se construirán con las mismas bases defectuosas. Información tergiversada, calendarios irreales y un compromiso con la apariencia sobre la sustancia. La proyección es que el patrón del Hospital General no es la excepción, sino la plantilla para el futuro desarrollo de infraestructuras en el país. El resultado inevitable es una sanidad cada vez más bifurcada, una pequeña élite con acceso a lo mejor de lo oculto, Ponghua, y una población general enfrentándose a 200 hermosos edificios sin jeringas. El impacto del Hospital General de Pyongyang y por extensión, de la política del gran proyecto en la vida cotidiana de los norcoreanos, es una mezcla compleja de orgullo forzado y desilusión silenciosa. Para el ciudadano común en Pyongyang, ver la fachada brillante y moderna del hospital, con su arquitectura de cristal que refleja la luz, sirve como un recordatorio diario de la supuesta capacidad del Estado. Genera una forma de orgullo vicario. La sensación de que su nación puede construir estructuras a la par de las potencias mundiales, un bálsamo en la narrativa constante de confrontación y aislamiento. Sin embargo, este orgullo se desvanece rápidamente al confrontar la realidad de sus propias dolencias. En la vida diaria, el Hospital General de Pyongyang no tiene ningún impacto positivo discernible en la salud de la inmensa mayoría de la población. Para un norcoreano que reside en una provincia o incluso en los distritos menos privilegiados de la capital, una enfermedad grave significa recurrir al sistema de sanidad básica que opera con recursos mínimos. Los centros médicos de distrito carecen crónicamente de todo, desde vendas y gasas estériles hasta los antibióticos más comunes. La vida cotidiana de un enfermo se define por la búsqueda desesperada de medicamentos en mercados negros o por la presión de sobornar a médicos con tabaco o alimentos para asegurar una atención mínima. El hecho de que se haya gastado una fortuna en un hospital con helipuerto mientras persisten estas carencias ilustra la desconexión total. Para el personal médico, el hospital de Pyongyang representa una burla profesional. Los pocos médicos y enfermeras que fueron asignados inicialmente a la nueva instalación se encontraron en un limbo, asignados a un edificio clase mundial, pero sin la formación necesaria para operar la tecnología prometida, o más comúnmente, sin la tecnología misma que operar. La vida cotidiana de un doctor en Pyongyang sigue estando marcada por la improvisación. Deben diagnosticar basándose en síntomas, sin herramientas de imagen adecuadas y realizar cirugías con equipos antiguos o incluso reutilizados. El nuevo hospital no mejora su capacidad de salvar vidas, simplemente les proporciona un decorado impresionante para su impotencia médica. Para los observadores extranjeros diplomáticos, periodistas o agencias de ayuda, el hospital se ha convertido en una metáfora visual del sistema. Es el símbolo perfecto de la economía de escaparate. Los recorridos por el interior, si se permiten, son ensayos cuidadosamente coreografiados. Muestran los pasillos anchos e inmaculados, pero evitan cuidadosamente la apertura de los armarios de almacenamiento o las salas donde deberían estar los escáneres importados. En la vida cotidiana del observador, el edificio es un punto de referencia para evaluar las prioridades del régimen. La propaganda siempre tiene un presupuesto ilimitado, mientras que la salud pública debe subsistir con las obras. El hospital es un monumento a la hipocresía, visible desde casi cualquier punto elevado de la capital, que recuerda constantemente que la infraestructura está diseñada para ser vista, no para ser utilizada. La historia del Hospital General de Pyongyang no es única en el mundo,
pero su ejecución y las motivaciones políticas detrás de ella lo sitúan en un contexto de desarrollo estatal fallido y megalomanía propagandística muy específico. Al comparar el proyecto con situaciones internacionales, emerge la naturaleza singularmente extrema del caso norcoreano. En otros países en desarrollo o con economías centralizadas, los grandes proyectos de infraestructura suelen enfrentar desafíos logísticos y retrasos. Un ejemplo histórico conocido es el Hotel Ryujong en Pyongyang mismo, una mole de 105 pisos cuya construcción se detuvo en 1992 y permaneció como el edificio deshabitado más alto del mundo durante décadas, convirtiéndose en el símbolo global de la parálisis económica norcoreana. El Hospital General, con su retraso de más de 5 años y medio, es un eco directo de este patrón. Sin embargo, a diferencia de otros países donde los retrasos pueden deberse a corrupción endémica o mala gestión técnica, en Corea del Norte la causa principal es la confrontación política y el aislamiento autoimpuesto. El Hospital General de Pyongyang fracasó por las sanciones internacionales impuestas directamente por el programa de armas nucleares del régimen, es decir, el líder priorizó el desarrollo de armas atómicas, y la consecuencia directa de esa decisión fue la imposibilidad de equipar un hospital civil. En una comparación con países como Cuba, que también opera bajo severas sanciones, la sanidad cubana, aunque limitada en recursos de alta tecnología, logra mantener un sistema de atención primaria y distribución básica de medicamentos sorprendentemente robusto, priorizando la salud de la población a pesar de las carencias. Corea del Norte, en cambio, priorizó el símbolo vacío antes que la red de atención básica. Otro contraste notable es la inversión en el sector salud. El caso del Hospital General de Pyongyang recuerda a los llamados elefantes blancos o proyectos de prestigio comunes en muchas dictaduras o regímenes personalistas a lo largo de la historia, donde se construye una obra monumental, una presa, un palacio para legitimar al líder, independientemente de la utilidad real. No obstante, la singularidad norcoreana es la extrema disparidad entre la calidad de la fachada y la nulidad del interior, y el anuncio inmediato de 200 hospitales, más sin haber resuelto las fallas del primero. Esto sugiere que el régimen ha internalizado la idea de que la funcionalidad es una variable de sacrificio en la ecuación propagandística. Otros países, tras un fracaso de esta magnitud, se ven obligados a revisar su estrategia de inversión. Corea del Norte simplemente duplica su apuesta por el mismo modelo. Finalmente, la campaña de donación forzada a la población común es una práctica que se remonta a la era estalinista o a modelos de movilización de masas de la China maoísta, donde el ciudadano es coaccionado a contribuir voluntariamente a los proyectos del Estado. El hecho de que esto ocurriera para un proyecto de sanidad en el siglo XXI y que expusiera tan públicamente el déficit financiero del Estado subraya la rigidez ideológica y la desesperación económica que pocas naciones mantienen hoy en día. En la comparación internacional, el Hospital General de Pyongyang es un costoso y moderno ejemplo de cómo la propaganda de la Guerra Fría sigue dictando la política de desarrollo en la era digital. El Hospital General de Pyongyang es la gran metáfora arquitectónica de Corea del Norte. Es un edificio de cristal y acero que se alza en el corazón de la capital, no como un centro de curación, sino como un monumento a la ilusión política. Su origen, anunciado como un regalo para el pueblo con un plazo de 200 días para el 75, vero aniversario del partido octubre de 2020, se convirtió en una humillación política que requirió el despido de toda una comisión de gestión y un retraso de más de 5 años y medio. La inauguración en octubre de 2025 para el 80. Yero aniversario fue un triunfo de la persistencia ideológica sobre la lógica. El coste de esta ilusión es alarmante. Miles de soldados obligados a trabajar en condiciones peligrosas para cumplir un calendario imposible, la exposición pública del déficit financiero del Estado a través de una campaña de donación que exigía chatarra y divisas a la población empobrecida. Y finalmente, un edificio con un helipuerto reluciente, pero sin los equipos de resonancia magnética, ni el personal capacitado que requiere un centro clase mundial. Es la fachada de un hospital moderno que carece del alma funcional de la sanidad. El análisis converge en un punto ineludible. La sanidad en Corea del Norte es un sistema de dos niveles drásticamente separados. En la cúspide está la élite, atendida en centros secretos como la Clínica Ponghwa, con acceso a lo mejor de la medicina occidental de contrabando. En la base está el pueblo, que sobrevive con una sanidad básica y sin medicamentos.
El Hospital General de Pyongyang fue construido para simular la convergencia de estos dos mundos, pero solo logró cimentar su separación. Es un símbolo para la élite de lo que pueden lograr para su propaganda y un recordatorio para el pueblo de lo que le está perpetuamente negado. La síntesis creativa de esta paradoja es la imagen del Hospital Fantasma, un coloso de 10 pisos, impecable en su exterior, con una sala de espera más grande que muchas terminales de aeropuerto, pero donde el silencio es el único diagnóstico y la única cirugía que se practica es la del retoque de la verdad oficial. El fracaso no impidió que el líder anunciara planes para 200 hospitales más para 2035, demostrando que la prioridad del régimen no es la salud, sino la producción continua de símbolos grandiosos que refuercen la narrativa de la autosuficiencia. El Hospital General de Pyongyang es y seguirá siendo un monumento a la gran mentira. La promesa de sanidad socialista materializada en un edificio que, a pesar de su escala y modernidad, solo tiene espacio para la propaganda, pero no para pacientes.